Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sala virtual del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Y el día de hoy nos reunimos para la presentación del libro más reciente de la doctora Claudia Navarro Corona, Método CASE, Autoetnografía para Líderes Educativos. Para el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo es un gusto recibir a nuestros egresados y dar a conocer sus trabajos y aportaciones. Nos alegra constatar, y lo digo con mucho orgullo, que la formación recibida en este instituto ha podido cristalizar en propuestas innovadoras y de trascendencia en el campo educativo. La doctora Claudia Navarro es una egresada distinguida. Su libro expresa de manera muy clara la integración de sus habilidades de investigadora con la de formadora de líderes educativos. A lo largo de esta sesión vamos a conocer con mayor detalle la obra que ella generosamente pone a disposición libre y gratuita a todos los interesados en encontrar respuestas a preguntas trascendentes relacionadas con la transferencia de la formación a contextos reales y la reflexión sobre la práctica directiva como una vía para el desarrollo profesional. En la presentación del libro nos acompañan colegas queridos que son voces muy autorizadas en este campo. Voy a presentarlos conforme al orden en el uso de la voz acordada. Este evento se transmite también por Facebook Live. Si tienen comentarios o preguntas para la autora, al final tendremos algunos minutos para responderlas. Les pido por favor que nos dejen sus preguntas en el chat de la sala de Zoom o del Facebook para tomar nota e incluirlas al final de la presentación. En primer lugar, les voy a presentar a la autora del libro, Claudia Navarro Corona. Bueno, ¿quién es Claudia? Claudia es maestra y doctora en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Español, egresada de la Escuela Normal Superior de Hermosillo. Cuenta con un máster en Dirección de Empresas para Emprendedores con doble grado por el IEBS Business School y la Universidad Católica de Murcia. Además, cuenta con diversos diplomados y formaciones para la innovación educativa y la investigación. Claudia, como docente, tiene 19 años de experiencia y ha dado clases en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Fue subdirectora de evaluación de directivos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, profesora investigadora del CFR10, ahora CRESON, en donde coordinó la maestría en gestión educativa. Fue profesora en el Tecnológico de Monterrey, donde fue reconocida 3 años consecutivos como la mejor profesora titular en grupos de mediana población y en donde fundó y dirigió la especialidad en gestión para el liderazgo e innovación educativa. En cuanto a su trayectoria en investigación, en 2015 mencionaremos que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, la distinguió con el premio al mejor trabajo de investigación doctoral en México en el bienio 2014-2015 con el estudio La antesala al ascenso de la dirección. Actualmente se enfoca en la investigación sobre modelos innovadores de formación transferibles a la formación directiva, tanto en educación básica como superior. Se desempeña como investigadora, formadora y divulgadora. Es promotora y fundadora del proyecto We Do Ed, en el que se difunde formación y contenido para personal directivo, líderes educativos y formadores. También colabora con instituciones internacionales como la Universidad del Desarrollo en Chile y el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo también de Chile. En este centro fundó la línea de innovación en desarrollo de capacidades directivas. Bien, pues le pido a Claudia nos dé unas breves palabras acerca del contexto en el que surgió esta idea y esta obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Y bueno, pues voy a contarles un poco de este trabajo, pero antes de eso, pues como es nuestro uso, quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, a la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, y en especial a la doctora Graciela Cordero por hacer posible que este espacio tenga lugar hoy aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Y me siento muy honrada de estar acompañada en esta tarde por dos grandes académicos, el doctor José María García Garduño y el maestro Alfonso Delgado, quienes agradezco muchísimo compartir conmigo en esta mesa virtual, y bueno, van a estar ellos hablando un poco más de este trabajo. Y en especial agradezco a todos ustedes
que se han dado espacio para conocer más acerca de este proyecto y que se encuentran aquí conectados o mediante las redes sociales. Muchas gracias por todo el apoyo que han ofrecido al proyecto We Do It. Y quiero mencionar también a algunos invitados, amigos cercanos, académicos destacados que distinguen este proyecto hoy con su presencia. La doctora Norma Pesqueira, una destacada investigadora mexicana en el tema de la investigación educativa. También agradezco al maestro Miguel Ángel Peña, quien es maestro especializado en educación a distancia, educación en línea, y quien también es parte de los colaboradores de este proyecto. Y agradezco al doctor Pedro Pacheco su presencia, su amistad y su aprecio, quien es profesor destacado también del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues dicho esto, el libro Método CASE, Autoetnografía para Líderes Educativos, que a continuación vamos a comentar, es un producto de una búsqueda personal que realicé para encontrar nuevos métodos de formación que sean de provecho para las personas que se encuentran en puestos directivos. Pues como ahorita se comentaba, desde el 2008 yo he estado trabajando y estudiando el trabajo, las funciones y las necesidades de formación de personas que ocupan puestos directivos en instituciones educativas. Y respecto a esto, a las necesidades, pues he concluido que los directores y las directoras, lo que ellas solicitan, se puede sintetizar en la búsqueda de apoyo para construir un estilo de liderazgo que responda a las demandas y a las exigencias de la institución en un momento determinado. Hay diferentes herramientas en las que podemos echar mano para identificar cuáles son las búsquedas más comunes en Internet respecto a un tema. Y una de las búsquedas más frecuentes que existe en Internet es ¿cuál es el mejor liderazgo? Seguramente ustedes tienen su respuesta respecto a esta pregunta. Para contestarla, pues yo me eché un clavado, como a veces hacemos en investigación, me eché un clavado en la literatura, en la política educativa internacional, y lo que he encontrado es que ha habido un cambio en la expectativa que se tiene de todo el personal directivo. Antes se esperaba de los directivos un liderazgo más instruccional, más pedagógico, aunque de corte individual, y se creía que para ser un buen directivo se tiene que ser un buen profesor. El doctor Serafín Antúnez mencionó en una conferencia en 2018 que por esta creencia a veces sucede que perdemos excelentes profesores para ganar muy malos directivos. Y es que la función directiva tiene características totalmente distintas a la docencia y por tanto requiere otro tipo de atenciones. Hoy es ampliamente aceptado por los investigadores que el trabajo de los directores incide más en el clima escolar, en las condiciones del plantel, en el bienestar del profesorado y su motivación que directamente en la enseñanza y el aprendizaje. Además de esto, se sabe que las decisiones que toman los directivos respecto a las instituciones tienen impacto en el sistema total. Las formas en las que se abordan los retos dentro de la institución, incluso la forma en la que se trata a uno solo de los profesores o a un estudiante, abona a la cultura, normalizando ciertas formas de trabajar y de tratar a los otros dentro de las instituciones educativas. Y por este motivo, lo que se esperaba de los directores pues ha cambiado. Ahora se espera que cuenten con habilidades blandas, que sean más inclusivos, que desarrollen esquemas de trabajo y de poder más descentralizado. En diferentes ocasiones, la OCDE, esta institución internacional, ha incluido en sus documentos de política educativa la pregunta de cómo desarrollar en los directores nuevas habilidades para desempeñarse como líderes distribuidos. Esta tendencia, que la de la participación, también se encuentra en la investigación académica y ha habido una evolución en la comprensión que se tiene del liderazgo, superando la idea del líder carismático, y los estudios ahora se centran más en el análisis del liderazgo desde la perspectiva del contexto, de la construcción de los vínculos y de la justicia social para todos. Un ejemplo de esto son los estudios realizados por Charles Slater en la Universidad de California y pues por su equipo. Y bueno, en el tema de la formación para el personal directivo, las modalidades comunes de formación han sido los cursos, los talleres, las conferencias y más recientemente pues, los cursos en línea y los cursos de aprendizaje masivos, los MOOC, con los que ustedes seguramente están familiarizados. Todas estas modalidades suelen ser realizadas fuera del contexto escolar, por lo que siempre hay una brecha entre la formación que se ofrece y el campo de trabajo. Para compensar esta debilidad, pues los formadores con frecuencia recurrimos a métodos como la formación por casos, en la que los directores participantes analizan un caso preparado para este fin y se ejercitan en la toma de decisiones. Sin embargo, en estos métodos, la dificultad común que encontramos es que el caso corresponda con la realidad de los participantes de los cursos de formación y las necesidades que ellos viven en sus escuelas y en sus condiciones de trabajo.
El doctor José María García Garduño, quien hoy me acompaña, pues es un investigador que se ha consolidado como uno de los expertos en estos métodos de formación en México y especialmente en estos métodos dirigidos para líderes educativos. Otros métodos han sido la escritura de diarios reflexivos, en el que los participantes escriben sobre sus prácticas cotidianas y después reflexionan sobre el registro con ayuda de los formadores. Hay mucha investigación sobre esto. Algunos autores como Chacón y Chacón, Zabalza, Aranda, Vega y otros han desarrollado incluso lo que se llaman niveles de reflexividad. Estos son escalas que pueden variar, pueden ser de 3 niveles o de 6 niveles, pero en general los niveles más bajos se encuentra la descripción de los sucesos, en los intermedios se encuentran las reflexiones y la intencionalidad, y en los niveles superiores se encuentran características de los autores cuando logran asociar lo que están viviendo con otros hechos, cuando logran contrastar con la literatura y cuando logran abstraer conocimiento para poder aplicarlo. Estos mismos autores que se dedican a esto han reportado que después de usar los métodos de diario reflexivo, los participantes solo llegan a los 2 primeros niveles, con lo que se muestra que solamente registran eventos de acuerdo con la solicitud de sus formadores y no logran contrastar directamente la situación que están enfrentando o transferir la teoría a la práctica. Entonces, con todo esto, como formadora me enfrenté ante el problema de cómo podría yo romper esta brecha que existe entre la formación y el trabajo de los directores y qué alternativas podría ofrecer para ayudarles a construir bases para desarrollar un liderazgo más distribuido de acuerdo con la evolución que se tiene de este concepto. Y sobre todo, cómo lograr superar estas limitantes que los métodos de formación más comunes pues hasta ahora me presentaban y cuyas limitantes se reportan también en la investigación educativa. Existe un autor, un psicólogo, pedagogo, de apellido Brunner, que es muy conocido por sus contribuciones al constructivismo, y señaló que somos seres que vivimos nuestra vida a través de las narraciones. Nos comunicamos mediante narraciones, contamos lo que nos pasó, lo que les pasó a otros mediante los relatos, e incluso cuando dormimos, lo que soñamos, lo soñamos en forma de historias, en forma de narraciones. El relato es el mecanismo mediante el que aprendemos cómo funciona el mundo. Lo aprendemos desde la infancia, a través de las fábulas, las historias que nos cuenta nuestra madre, e incluso aprendemos el funcionamiento social y las conductas deseables mediante historias. Por ejemplo, como idea general, entendemos que no se debe mentir, como idea general, y esperamos que la gente no mienta. Y entendemos que cuando alguien miente, por ejemplo, lo más natural pues es que pierde credibilidad, tal como le pasó, por ejemplo, a Pedro con su historia con el lobo. También creemos de forma general que en el valor del trabajo y que cuando algo no tiene el suficiente esfuerzo puede haber consecuencias, como le pasó, por ejemplo, al cerdito menor y al cerdito del medio por no seguir las recomendaciones de trabajo que les daba su hermano mayor. Así que empleamos el relato para muchos propósitos. Emplear el relato para el desarrollo de conocimiento no es una cosa novedosa, no solo en la historia, sino también se emplea en la medicina, en la psicología, en los negocios. En otras áreas se han apoyado en el uso de relatos para obtener conocimientos contextuales y acercarse a las personas. Hay un metodólogo de apellido Ellis que hace notar que existe cierta consistencia entre esta naturaleza humana de articular la experiencia mediante relatos y el de proponer las historias en lugar de las estadísticas para comprender la vida de las personas y las personas que nos rodean. No desacredito de ninguna manera el conocimiento estadístico y su riqueza para entender el contexto y para hacer generalizaciones, pero lo que digo es que las narraciones nos permiten entender nuestra propia historia y las formas en que esta historia se articula con las historias de los otros y da sentido a nuestro presente y al mismo tiempo nos permite imaginar nuevos futuros, distintos futuros para nosotros, para nuestras instituciones y para las personas que en ellas trabajan, estudian, conviven diariamente y se desarrollan. Así, el relato es la base de este método, del método CASE. Método CASE significa método de construcción autoetnográfica de casos de estudio. Los directivos participantes construyen un relato en el que son capaces de identificarse a sí mismos como protagonistas de su historia, de dimensionar un reto que están enfrentando en su comunidad, y es un primer paso para que el diseño de alternativas de solución pueda ser desarrollada con apoyo de otros en ambientes colaborativos. Para construir el relato, durante 8 semanas, los directores participantes estuvieron involucrados en una experiencia de formación en la que aprenden a aplicar técnicas etnográficas precisas
concisas y aprenden a secuenciarlas de tal manera que profundizan y transforman paulatinamente la visión que tienen de los retos que están enfrentando en la institución y el conocimiento que tienen de las personas con las que están trabajando. Al mismo tiempo, estos directivos construyen bases para un liderazgo más distribuido al comunicarse con otros miembros de su equipo, un liderazgo más inclusivo y eventualmente colaborativo. Desarrollé el método mediante 9 ediciones en distintos cursos en los que inserté este método como una estrategia. Han participado más de 120 directivos y durante mis cursos comencé a observar que muchos de ellos modificaban la forma de enfocar los retos, expresaban conocer mejor a su personal e incluso directivos muy experimentados decían descubrir nuevas causas de sus retos que no habían visualizado y por tanto no habían abordado nunca. Ante estas primeras observaciones, lo que decidí fue comenzar a estructurar el método, intentando nuevas estrategias, cambiando el orden de la secuencia, el orden de los pasos, de las técnicas empleados, y a documentar el proceso que mis estudiantes seguían hasta lograr una secuencia en la que cada vez más estudiantes reportaban resultados similares. Y luego escribían sus narraciones, en un caso con una estructura determinada con la que yo los iba guiando, apoyada de técnicas de coaching y retroalimentación. Y al analizar las narraciones, después de sistematizarlas, pues encontré que los directores cambiaban el enfoque de los retos, pasando de un enfoque muy individual a lo institucional y centrado en otras personas. Los directivos mostraban evidencia de haber profundizado, ampliado, reenfocado, incluso corregido la forma en que entendían los problemas que les aquejaban. También comentaron que lograban integrar nuevos puntos de vista. Encontré que en la definición del problema participaban muchas otras figuras, participaban alumnos, docentes, directivos, superiores, subordinados, padres de familia, colaboradores de los equipos con los que se distribuye el liderazgo. Y al leer los relatos, las descripciones realizadas sobre sí mismos los reafirmaban como personas capaces de identificar problemas y de resolverlos. Identificaban elementos de legitimación y reconocimiento. Incluso algunos de ellos mostraban en sus relatos cómo el protagonista de la historia iba evolucionando de un personaje lego a uno con mayor agencia y experiencia. Los relatos muestran evidencia de que los directivos alcanzan los niveles superiores de reflexibilidad de esto que estuve hablando al inicio, a lograr comparar fuentes teóricas y trasladar conocimiento para construir sus propuestas y contrastar su propia realidad. Y por supuesto, como sucede en todos los casos, estos casos también muestran las conformaciones emotivas de los directores, los temores que tienen, las expectativas que se tenían de ellos o que ellos percibían en las personas con las que estaban trabajando, el reto que tienen en la función y la desazón que a veces produce la responsabilidad de liderazgo y de la que muy poco se ha hablado hasta ahora. Así que en este libro, pues detallo la construcción de este método desde mi experiencia como formadora, documento una investigación que muestra los beneficios para los directivos que se forman en este método y también presento los fundamentos teóricos y metodológicos del método, lo que hace posible que sea replicable por otros formadores. Dentro de la obra incluyo recomendaciones para que los formadores que trabajan con estas importantes figuras, los líderes educativos, pues cuenten con elementos para aplicarlo, para adaptarlo y también para mejorar, ¿por qué no? Para mejorar este método. Y hay una segunda parte, que es la parte pues más, digamos, más rica y de mayor facilidad de identificación, porque la segunda parte del libro pues reúne 12 casos escrito por 13 valientes directivos. Cada caso es un artefacto para la formación de directivos que incluye historias, notas teóricas, preguntas para guiar a quienes desean aproximarse al análisis de estos textos. Y bueno, pues digo valientes porque la invitación fue muy amplia. Yo invité a muchos directivos y las razones de rechazo que muchos de ellos daban, pues era justamente el temor a las consecuencias con sus superiores o el impacto que esto podría tener. Considero que esta misma respuesta habla mucho del liderazgo que todavía tenemos en muchas organizaciones, por lo que me impulsa también a seguir trabajando para poder promover esquemas de liderazgo pues, que estén más centrados en las personas y que puedan ofrecer una educación diferente para construir futuros diferentes. Así que, pues nada, este es el contexto. No fui breve, pero este es el contexto de la obra y estoy muy emocionada de poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Claudia, por darnos todo este contexto de la obra. Y pues toca el turno al doctor José María García Garduño, a quien recibo con mucho afecto y le agradezco mucho
que esté en esta sala del instituto y que ojalá pudiera ser su presencia física, ¿no? Que pudiera estar aquí con nosotros, pero bueno, pues de momento lo tenemos de esta manera y pues eso nos da muchísimo gusto. Quiero presentarles al doctor José María García Garduño. Él es licenciado en Psicología Clínica y maestro en Educación por la Universidad Iberoamericana. Tiene una segunda maestría en Administración Educativa por la Universidad Estatal de Nueva York y el doctorado en Educación por la Universidad de Ohio. Fue profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de Morelos, de la Universidad Autónoma de Baja California, es decir, de aquí, estuvo con nosotros una temporada y que recordamos con mucho cariño el trabajo que se hizo por acá, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus intereses de investigación están relacionados con el liderazgo escolar, la evaluación educativa y el currículum, en donde yo considero pues que él es un especialista realmente en este tema en nuestro país. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos aquí 3 publicaciones recientes, aunque su producción es amplísima, pero pues en términos del tiempo solamente les comentaré que tiene un libro que se publicó en 2022 que se llama El método de casos en las ciencias administrativas, enfoques y su puesta en práctica en el aula, que es muy interesante para todos los que están interesados en trabajar el método de casos. Creo que es bastante ilustrativo acerca de cómo se trabaja y cuáles son las implicaciones de esta metodología. También en 2021 publicó Formación docente y directiva a través del empleo de casos de enseñanza, que es un trabajo previo que también nos da una idea bastante completa de lo que esto implica en la formación docente y directiva. Y en 2021 publicó también un texto que se llama, un capítulo, que se llama Enfoques clásicos para el estudio de las políticas educativas y curriculares en Argentina, en el libro de Morelli, Políticas curriculares, experiencias en contextos latinoamericanos. Y finalmente, en este trabajo reciente del 2021, cómo diseñar un modelo de evaluación docente basado en estándares, lecciones de Australia, en el libro del doctor Ángel Díaz Barriga, La evaluación del desempeño docente, propuestas y contradicciones. Muchísimas gracias, José María, por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor. No te escuchas, José María. No te escuchas. Tu micrófono, por favor. No. Perdón, lo tengo desconectado. Listo, Disculpe. ya estás. Ya te... ¿Sí me escuchan? Bueno, agradezco en primer lugar a la doctora Claudia Navarro el honor que me otorga al invitarme a presentar su libro. Como ustedes saben, se llama Construcción Autonográfica de Casos de Estudio para el Fortalecimiento del Liderazgo Educativo, el método CASE. Y también el haberme dado la oportunidad de compartir este espacio con una colega tan querida como es la doctora Graciela Cordero y otros colegas que están aquí presentes. Entre ellos, uno de los autores de los casos. Ustedes saben, y ya lo dijo Claudia, yo lo escuché, más bien lo leí, y se me quedó muy grabado. No recuerdo la autora. Dice que el ser humano es un contador de historias. Y ustedes pueden verlo, que las historias están en novelas, en cuentos, en las canciones, en las películas y en muchos otros lados. Siempre hay una historia que contar y que somos un animal que le gusta contar historias. Bueno, el caso también es una historia, pero esta historia tiene fines didácticos. Y desde ahí que pues yo voy a hacer un repaso de lo que yo considero que es el libro y ciertos antecedentes. Es una presentación muy general y de esta obra innovadora. En primer lugar, parto de las preguntas. Las preguntas que se plantea la doctora Navarro son: ¿cómo podría conseguirse que directores educativos en un programa de formación alcancen los niveles más elevados sobre reflexión de su práctica?
hay que recordar que Claudia hace mucho énfasis en promover la reflexión a través del caso. Y la otra pregunta central que se hace y que como indagación para crear su método fue cómo promover que la construcción de casos incida de forma más directa en el fortalecimiento del perfil directivo, es decir, en la mejora de sus prácticas de liderazgo. La autora nos informa que, como ya lo dijo, fue este método lo puso en práctica en varias cohortes de un programa dedicado a la formación de directivos escolares de diversos niveles educativos y que fue puesto en práctica o experimentado por 120 participantes a lo largo de 3 años. El libro, como ustedes verán, incluye casos selectos de algunos de esos directivos. La participación, como ya nos los hizo notar, fue voluntaria. Es muy importante hablar, ya lo hizo Claudia de una manera general, pero yo quisiera ampliar un poquito. Las bases de este método se basa en 2 pilares, la autoetnografía y la autobiografía. Ambos métodos son una estrategia para describirse a sí mismo. Son actos de introspección. En primer lugar, la autoetnografía es un acercamiento que busca describir las experiencias personales de los participantes para fomentar la comprensión de las situaciones que están experimentando en su vida cotidiana, en este caso laboral. Es la narrativa de sí mismo, de uno mismo. Es un viaje a nuestro interior, a nuestras percepciones, de cómo vemos al mundo. Y la autoetnografía se ha empleado con éxito en la dirección escolar. A mí me vino a la cabeza un estudio de 2 colegas australianos, de Helen Wilde y Simon Clark, que son de la Universidad de Western Australia, que le emplearon para estudiar a directores escolares en escuelas rurales. Este estudio formó parte de una red en la que participamos 14 países, entre ellos México. Ahí colaboramos la doctora Gema López Gorosabe, el doctor Charles Slater y su servidor. Los directores australianos contaron sus historias a través de narrativas, de relatos. Y a mí me vino a la cabeza una de las más significativas que cuentan Wilde y Clark. Recordemos que Australia es un continente inmenso. Tiene más de 6 millones de kilómetros y está escasamente poblado. Entonces, hay lugares remotos donde llevan la educación. Y uno de ellos es una villa indígena que está a 1,200 kilómetros de la ciudad más cercana, de una ciudad ya, de un centro citadino. Entonces, esa distancia hace muy difícil el transporte por tierra. Se llevan al menos 2 días y por caminos no muy buenos. Y entonces el director narra cómo en esa soledad y aislamiento que vive, cómo la llegada del avión era tan importante cada mes y lo que él experimentaba. Entonces, la autoetnografía es un recurso muy importante que está tomando cada vez más fuerza. Y en el liderazgo escolar, este estudio de Helen Wilde y Simon Clark fue en el 2010, según recuerdo. También la autografía es un recurso metodológico que está tomando mucha fuerza dentro de la investigación educativa. No se sabe de dónde llegó generalmente los trabajos que he visto, pero yo les quiero recordar que hasta donde llega mi conocimiento, este método fue empleado por primera vez por William Pinar a principios de los años 70 en su tesis doctoral sobre currículum. El autor, William Pinar, o William Pinar, como le dicen en inglés, pero él tiene un apellido español, aunque no tiene raíces directas. Lo dio a conocer en una de los congresos de la ERA, de la American Educational Research Association, y desde entonces Pinar ha señalado que la autografía es una estrategia muy importante para la reconstrucción
Él le llama reconstrucción al cambio personal, y señala que sin ese cambio personal no se puede dar el cambio social, que el cambio social deviene del cambio individual. La autobiografía promueve ese cambio individual o interno. Y él tiene un método que se basa mucho en la dialéctica sartreana y que dice, se sitúa en el presente. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué busco? Y luego regresa a su pasado y luego nuevamente ve su futuro y ve si el pasado lo ayudó a reconstruirlo o se queda igual. Y este método lo usa en el desarrollo curricular. Es un método, desde luego, marginal, pero la autobiografía la empleó por primera vez este autor. Bueno, y en cuanto a México, son contados las obras, por eso la obra de Claudia da un nuevo giro a esto, alimenta lo que existe. Hasta donde llega mis pesquisas, Isaías Álvarez y colaboradores de la ESCA-IPN publicaron un libro en el 2005 que fue producto de una narración de incidentes que hicieron directores que participaron en un diplomado de gestión directiva. Y se publicó por la editorial Tecla y IPN. Posteriormente, Cecilia Fierra, nuestra querida colega, en su tesis doctoral del 2006, empleó la narrativa para dar cuenta de los dilemas éticos que enfrentan los directores secundaria. Y la doctora Cecilia Fierro cito textualmente esos dilemas que encontró. ¿A qué me dedico? Dice, esta dilema remite a la tensión entre gestionar la educación y administrar la escuela. Son dilemas que enfrentan esos directores. ¿Intervengo o dejo pasar? Y esto alude al conflicto por el contenido y los límites de la solidaridad hacia los compañeros y sus consecuencias en el funcionamiento escolar. Porque a veces uno oye hablar a los directores, oye, pues yo no lo puedo tratar tan duro, fuimos compañeros. Y entonces, por eso dice, ¿intervengo o dejo pasar? ¿Y a quién protejo? Esto mismo también se deriva del otro. Sí, se sitúa del lado de los estudiantes o de los padres o de algún maestro, y eso provoca tensión, porque tal vez pueda tener una lealtad hacia sus colegas, pero también se conflictúa con las normas o la misión de la escuela. Nuevamente, esto fue de Cecilia en el 2006. En el 2010, nuevamente, Cecilia Fierro, junto con Patricia Carvajal y Regina Martínez Parente, coordinaron una publicación de un libro que se denomina, incluso está en internet, una parte de él, Ojos que sí ven, que reúne 8 casos rigurosamente escritos. De ahí participaron de Baja California una profesora y también Gema López Gorzabe, que se escribieron como miembros de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, que de la cual Cecilia fue la impulsora de su creación. Y en el 2021 yo publiqué un libro que su servidor, que se llama Formación Docente y Directiva a través del empleo de casas de enseñanza. Yo reuní 27 casos. Yo generalmente enseñaba a mis estudiantes, todos fueron dirigidos o supervisados por mí. Yo les enseñaba a los estudiantes cómo redactar casos, pero nunca pensé en su publicación, el afán era que ellos analizaran su propia realidad. Pero no lo experimenté demasiado, eran casos que se escribían durante el ciclo escolar, el semestre, y se fueron acumulando hasta que decidí publicarlos. Ahora, nuevamente, tenemos el trabajo de Claudia Navarro, que alimenta esta línea que está, como ustedes pueden notar, en proceso de germinación. Y su trabajo se vuelve original al combinar la autoetnografía con el método autobiográfico y dedicar su obra a la mejora de la práctica directiva. Aquí cito a Claudia Navarro textualmente. Dice, la narrativa de los retos,
con formaciones emotivas y reflexiones sobre un suceso, fomenta el conocimiento, la reflexión y el agenciamiento de los directores para superar un problema. Y aquí ella afirma lo que acaba de decir recientemente. La experiencia del autor es que el método CASE logra integrar descripciones de situaciones reales, promueve la reflexión en el suceso, integra opiniones de otros actores, registra valoraciones y emotividades y contrasta con marcos teóricos para ampliar la visión del problema. Y la autora, además de las preguntas, hay otra pregunta que me gustaría, aparte de las dos mencionadas, que dice, ¿qué acciones se deben realizar para formar a los directores educativos? Como ustedes podrán notar, lo que busca Navarro Corona es que los casos construidos a través del método etno y autobiográfico fomenten la reflexión y mejoren la práctica directiva y que sus autores obtengan recursos e ideas de este ejercicio para afrontar los problemas y situaciones que se presentan en el centro educativo y con otros agentes involucrados. El libro se compone como ya lo señaló la doctora Claudia, de 4 capítulos y 12 casos. El primer capítulo dedica a presentar las evidencias de las aportaciones que tuvo la construcción de casos. Las evidencias que tenían relacionadas con el mejoramiento de la práctica directiva. El segundo capítulo, Claudia es muy cuidadosa en eso, es muy le gusta fundamentar todo con base en evidencias, y aquí hace como una especie de marco teórico en que hace los referentes de lo que es el relato y lo que es la etnografía sustancialmente. Junto con el capítulo 3. Los pasos que recomienda la autora es muy interesante tenerlos en cuenta. Aquí dice, durante 8 semanas los directores y directoras participan o aplican distintas técnicas de investigación cualitativa, de análisis inmediato y de inmersión progresiva. Esto de un problema, por supuesto. Las personas participan realizando 3 observaciones, 15 entrevistas y unas semiestructuradas y una sesión de validación grupal de los hallazgos en la que recaban información con pares, subordinados, personas afectadas o vinculadas al problema elegido. O sea, hacen una investigación, incluso triangulan las cosas. Dice, durante ese periodo, los directivos participantes reciben materiales de apoyo como artículos de revistas indexadas, manuales y otros aspectos para fortalecer el trabajo de análisis y síntesis de los resultados. Ya que tienen eso, los directivos estructuran el caso, en que articulan su propia historia. La escritura del caso conlleva un proceso de instrucción y seguimiento por parte de quien dirige esto, en este caso Claudia. Y durante el curso también se les ofrece materiales de apoyo y orientación para que los directivos redacten sus casos, y el esquema que ella les propone es una introducción en que presentan el contexto de sí mismos como protagonistas, el asunto en que describen la complejidad de la situación o problema, el planteamiento del reto en que replantean el problema sobre el que trabajan en una pregunta, sobre todo vamos a ver en los casos preguntas que se hacen o factible de responder y solucionar. O sea, todos los casos llevan una pregunta, al menos una. Análisis teórico en que se realiza una investigación documental para obtener una visión más amplia del reto que están analizando. En el cuarto capítulo, la autora hace una reflexión sobre su experiencia en el empleo del método y la utilidad que tiene. Ella, a manera de conclusiones, también la retoma las conclusiones de alguna manera y dice que hace como 10 proposiciones, sitúa las conclusiones de su libro. Y dice, los casos construidos por los directores educativos reflejan situaciones complejas en el interior de las instituciones que aún no pueden ser discutidos de forma abierta en el ámbito académico. La redacción de casos de estudio basada en la propia experiencia
permite la reflexión y problematización y registro de la complejidad de cada caso. Y eso con las evidencias que ella reunió lo demuestra en los primeros capítulos de su libro. El tercero dice, los directivos participantes integraron en sus casos a distintos actores educativos. Destacan los miembros del equipo docente y otros colaboradores. Recordemos que muchos de los problemas que enfrentan los directores es con los docentes, y otro que ha visto la literatura es con los padres de familia. En la totalidad de los casos, de los retos que encontraron los directivos, se centran en la mejora, ya sea del propio liderazgo o de las condiciones institucionales, y también del trabajo en equipos. Dice que en el quinto que los directivos les tendieron a relatar los casos en tercera persona, y también presentaron sus cualidades o distintivas, su legitimación. Aquí están los ejemplos. Por ejemplo, dice, Carmen es la directora, ella está en tercera persona, ¿no? Es la directora de un departamento académico en una institución de educación superior. Lleva 6 años trabajando en la institución y 3 en la dirección. Actualmente cuenta con un equipo de 10 personas y ha colaborado en la generación de proyectos educativos de alto impacto. Otro caso. Javier es un médico de 25 años, recién egresado. A él siempre le ha gustado la docencia porque cuando le ofrecen la oportunidad de ocupar el cargo de jefe de enseñanza médica en un importante hospital de la región del Bajío Mexicano, lo tomó sin dudarlo. Javier estaba lleno de nuevas ideas y emocionado por implementarlas. Él vio una oportunidad para cambiar el sistema de enseñanza dentro de los hospitales. Y por último, Adela es docente en una escuela profesional de danza en México desde hace 4 años. Ella es una profesora altamente capacitada, estudió varios años en el extranjero y además cuenta con una trayectoria artística en los escenarios. Es una docente comprometida, orientada a la excelencia. En la sexta conclusión que hace Claudia Navarro, dice que el método CASO permite identificar características que legitiman la competencia de los directivos para desempeñar la función a través de la obtención del puesto como reconocimiento del trabajo por procedimientos normados o por el reconocimiento del trabajo por personas destacadas al sector. Séptimo, dice que la agencia y el posicionamiento de los directivos participantes hacen en sus casos es activa y se manifiesta mediante la participación en las decisiones y el emprendimiento de acciones de la organización. O sea, vemos a directores que quieren cambiar las cosas. Dice que algunos a veces se muestran carentes de agencia, pero mediante el relato se fortalecen y establecen vínculos. O sea, empezaron sin una decisión de cambiar, pero cuando se vieron involucrados, les dio ese sentido de agenciamiento. En el octavo, nos vuelve Claudia, ya nos los dijo, que hay este ejercicio promueve situaciones emotivas que sustentan los vínculos de organización, ya sea con el propio puesto o con las tensiones que hay que lidiar con el resto de la función y las personas, incluso con los jefes inmediatos. En el noveno y penúltimo, esta aportación teórica dice, invita a pensar en el redimensionamiento del problema y el ajuste de expectativas de estrategias identificadas por los participantes como resultado de su participación en CASE. Es decir, este ejercicio permite que los directivos vean el problema con otros ojos. Ya no lo ven de esa misma manera y lo ven como algo en que ellos pueden actuar. En la última conclusión que Claudia Navarro nos ofrece, dice que el método CASE logra integrar descripciones de situaciones reales, promueve la reflexión en el suceso, integra opiniones de otros actores, registra valoraciones y emotividades. Ella hace mucho énfasis en las emotividades y contrasta con marcos teóricos para ampliar la visión del problema. Estas son las conclusiones, pero el autor también señala que los resultados del empleo de este método aún son exploratorios y que queda pendiente la realización de más investigación y análisis que confirme los resultados obtenidos.
A mi juicio, la principal utilidad es para los que escriben y trataron de resolver el caso. Incluso yo sugiero otro nombre para este, bueno, entre serio y en broma. Más bien, este nombre refleja lo que es el sentido del método CASE. Y se llamaría así: construye tu propio caso y resuélvelo. ¿O qué te parece, Claudia? El método que dio Navarro Corona es innovador. Los casos despiertan el interés de los lectores y es posible que más de uno de ustedes se siente identificado con los problemas que narran. Yo les invito a leer esta primicia. Gracias. Muchísimas gracias, José María, por tu intervención. Vamos a darle la palabra al maestro Alfonso Delgado. Voy a presentarles a nuestro colaborador. Bueno, primero diríamos que él es uno de los valientes, ¿verdad? Que escribió, se animó a publicar, más bien no solo a escribir, sino a publicar el caso que describió. Él es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Realizó estudios de maestría en Ciencias de la Educación con acentuación en Docencia y Gestión en la Universidad del Valle de México. Ha sido becario de un proyecto CEP-COMEXUS del programa ESL Courses and Teacher Training en la Universidad de Texas en Austin. Cursó el diplomado en Intervenciones y Políticas Educativas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y la especialidad en Gestión para el Liderazgo e Innovación Educativa en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es gestor con más de 19 años de experiencia docente y directiva en el nivel de educación básica, media, superior y superior. Actualmente trabaja como subdirector de gestión en el nivel secundario. Maestro Alfonso, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Como ya dijeron, mi nombre es Alfonso Delgado Martínez. Trabajo como subdirector de gestión en la Secundaria General número 11, J. Guadalupe Peralta Gámez, en la ciudad de Aguascalientes. Es una escuela de organización completa con 459 alumnos organizadas en 12 grupos. Tenemos 48 docentes y 15 personas de apoyo y asistencia a la educación. Es una escuela considerada de alta demanda debido a la ubicación de la escuela en la ciudad. Respecto a la parte académica, con base en la prueba Planea 2019, la mayoría de sus estudiantes se encuentran en los niveles 1 y 2 de 4 niveles en lenguaje y comunicación y en matemáticas. En el mes de marzo del año 2020 nos enfrentamos al aislamiento por la pandemia de COVID-19. Esto nos obligó a cambiar radicalmente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como colectivo, nos enfrentamos a varios retos, entre ellos, la falta de habilidades digitales para muchos de los docentes. Más del 50% de ellos no tenían estas habilidades. Iniciamos con una herramienta muy básica como WhatsApp, y con la capacitación fuimos avanzando hacia el uso de plataformas como Classroom y después con sesiones Meet. Todas estas herramientas de Google gracias a una certificación que nos ofreció el gobierno del estado. También nos enfrentamos a un alto porcentaje de ausentismo en las sesiones a distancia. Aproximadamente el 58% de nuestros estudiantes no asistían a las sesiones digitales. Esto debido a que no tenían acceso a internet o que no tenían algún dispositivo electrónico. También nos enfrentamos a las situaciones emocionales derivadas de la pandemia y del confinamiento social, de la saturación de actividades académicas para los alumnos y administrativas para los maestros. Caímos en un ciclo de mucho estrés debido a esto. Además, no todos los docentes tenían el compromiso de cumplir con los objetivos y las metas diseñadas en el Consejo Técnico. ¿Por qué? Pues porque trabajan en una o más escuelas y esto impedía el cumplimiento de las metas o de las acciones a falta de un sentido de pertenencia a una sola escuela. Tenían que cumplir con 2 o 3 escuelas al mismo tiempo. Y finalmente nos enfrentamos a una comunicación organizacional ineficiente que debía ser transformada rápidamente a una manera asertiva, porque estábamos jugando prácticamente al teléfono descompuesto, cada quien en su casa, entendiendo diferentes ideas. En este contexto de la pandemia fue cuando decidí continuar con mi profesionalización docente y directiva, y tuve la oportunidad
de participar en la propuesta de la doctora Claudia Navarro, que van a encontrar detallada en el caso número 1, titulado La gestión escolar en el contexto del distanciamiento social derivado de la pandemia de COVID-19. En el segundo apartado, el reto de ser director educativo, CASE para la formación de líderes educativos, el libro que hoy estamos presentando. El caso que escribí responde al siguiente cuestionamiento: ¿cómo desarrollar habilidades en los docentes e incrementar sus habilidades de adaptación? Además, creo que aporta reflexiones para el empoderamiento del equipo a través del liderazgo estratégico. Durante este proceso de construcción del caso, realizamos varias técnicas etnográficas y de design thinking, como la observación de los consejos técnicos, en mi caso, la entrevista a diferentes miembros del equipo de trabajo y con diferentes responsabilidades, y también el taller de ideación para soluciones colectivas. El taller de ideación se inició con la idea de responder algunos cuestionamientos previamente establecidos, pero con la participación de los miembros del colectivo, estas preguntas se fueron transformando y fueron cambiando cuando involucraron otros elementos antes no considerados por mí. Entonces, el propósito de este taller es comprobar que se ha entendido al colectivo y no se trata de persuadir al colectivo de los puntos de vista del directivo. Después de seguir el proceso, al revisar mi texto, ya cuando tenía escrito el caso, concluí y aprendí lo siguiente. Primero, que la construcción de un caso propio se identifican problemas reales de una institución en donde se elabora y se proponen de manera colaborativa soluciones realistas a estos problemas. Segundo, este método es una manera para empoderar al colectivo, aumentando el compromiso con el cumplimiento de los objetivos del Plan Escolar de Mejora Continua y todos sus objetivos, metas y acciones. Y finalmente, aprendí que el liderazgo compartido facilita y promueve la innovación educativa en la resolución de conflictos. Después de terminar de realizar el taller de ideación, de hacer un prototipo y de evaluar esta estrategia, sí obtuvimos resultados como colectivo. ¿Cuáles fueron? Logramos aumentar el porcentaje de los alumnos con respuestas correctas en las áreas de lenguaje y comunicación, específicamente en las unidades de localizar y extraer información y de analizar estructuras de textos. También logramos aumentar el porcentaje en matemáticas, concretamente en las unidades de número, álgebra y variación, y en las de forma, espacio y medida. Además, actualmente, aproximadamente 75% de los profesores aplican las orientaciones didácticas según el enfoque de la asignatura. Planean clases considerando la equidad, la inclusión y el estado socioemocional de los estudiantes. Los profesores también realizan actividades considerando los intereses y el contexto de los estudiantes. Estos dos elementos, el estado socioemocional de los alumnos y el contexto, son elementos que se agregaron en el taller de ideación y que antes de la pandemia no los considerábamos tan importantes en nuestro diagnóstico, porque nos enfocábamos en un diagnóstico meramente académico, más allá del contexto y del estado emocional de los estudiantes. Finalmente, quisiera comentar que la directora, mi compañera, mi equipo directivo, vio en esta intervención una parte muy positiva con los resultados y que ella también comparte la idea de que el liderazgo debe ser compartido. Por lo tanto, me ha permitido trabajar este proyecto en la escuela. Creo que ha confiado en mi trabajo. Y hoy los dos, y no solamente la directora y su servidor, sino todo el equipo directivo, estamos más abiertos para escuchar al colectivo, escuchar los problemas y buscar conjuntamente la solución de estos problemas. Muchas gracias. Ojalá y puedan leer mi caso y todo el libro. Seguramente que sí, maestro. Esa es la idea, justamente, invitarlos a que se lea esta obra. Y quiero recordarles que la doctora ha puesto el libro a disposición gratuita de los interesados.
vamos a compartir, para los que no lo saben, hay un código QR en donde se puede compartir el libro. Por favor, Francisco, si nos pones el código para aquellas personas que nos siguen en el Facebook Live y que no habían tomado nota de este importantísimo dato, ¿no? Porque pueden ahora mismo, en este mismo momento, conseguir el libro y ya poder empezar a revisarlo. Entonces aquí tienen ustedes el código QR. Bien, tendríamos algún espacio, Claudia, para comentarios, para recibir comentarios. Quiero decirte que en el Facebook han dejado varias felicitaciones. Déjame te digo que tenemos un comentario de la Gabriela Torres Delgado, que te felicita por el libro. Gaspar Armando Romo también te felicita por el libro. De parte de la editorial también están mandándote felicitaciones. De una maestra Claudia de Puebla, que dice: un gusto siempre escuchar y aprender de la doctora Claudia Navarro. Tenemos también una pregunta. No sé si quieres que veamos las preguntas antes de que des el cierre. ¿Sí? Tenemos una pregunta que te hace Sonia, que dice: ¿qué características tenía el programa de formación en el que participaron los directivos? Y un comentario de José María, que también nos recuerda que los trabajos de Frida Díaz Barriga son un antecedente para este tipo de enfoque, y dice que está trabajando en la construcción de casos digitales con sus estudiantes y el uso del relato digital. O sea que también se incorpora en esta línea de construcción de casos. Aquí hay una ampliación de la pregunta de Sonia, que dice que comentaste que se tenía la idea de que para ser un buen director, un momento porque se me mueve, buen director se tenía que ser muy buen maestro, y que estos, al ser directores, desgraciadamente se pierden excelentes maestros. La pregunta es: ¿el ideal sería que los docentes que quieren ser directores reciban desde el inicio esta formación? Tenemos otra pregunta del doctor Juan Páez, colega también del instituto, que pregunta: ¿podría profundizar en el proceso de formar a los directores en la autoetnografía? Y te manda también felicitaciones. Entonces, de momento eso es lo que tenemos. Si quieres hacer comentarios al respecto. Y también siguen llegando felicitaciones por el Facebook, pero bueno, adelante, Claudia, y luego las vemos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por las preguntas y gracias a los dos presentadores que hoy me estuvieron acompañando. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta mesa. Respecto a las características que tenía el programa de formación, esta en sí es una estrategia que integré en diferentes cursos. O sea, no es un curso único, ¿no? Sino que eran diferentes cursos. Por ejemplo, hubo cursos cuyo propósito era el desarrollo de innovaciones para transformar en cierto aspecto la institución educativa. Otro de los cursos era para desarrollar el liderazgo estratégico. Otro de los cursos era específicamente para la formación de profesores cuando esta tarea está a cargo de los directivos. Entonces, en general, lo que tenían en común es que eran diferentes contenidos, digamos, diferentes contenidos curriculares de diferentes cursos. Lo que tenían en común era que todos eran directivos, los estudiantes eran directivos, y esta es una estrategia que se insertó porque en estos cursos, pues lo que había en común es que tenían que descubrir o tenían que trabajar sobre necesidades específicas, aunque en tópicos distintos. Entonces, pues esas eran como las características generales, ¿no? Hay otras, no sé, cosas más puntuales que tienen que ver con el contenido en sí mismo. Luego pregunta, la idea sería que los docentes que quieren ser directores reciban desde el inicio esta formación. Bueno, decir que esta formación, Sonia, puede ser muy, no es la panacea, ¿no? Los directores tienen muchísimas necesidades y cada vez hay más exigencias.
y muchas de las exigencias que tienen los líderes educativos pues pueden trascender o ir más allá de lo que este método cubre. Este método también tiene limitaciones y están descritas dentro del libro. Pero lo que sí considero es que la formación que reciben los directores sería muy benéfica si pudieran tener un acercamiento previo, por supuesto. Muchos de los directores con los que he trabajado, no solamente los autores de este libro, sino muchos directores, están interesados en acceder a formación justamente porque encuentran un choque de realidad respecto a las exigencias y a las tareas que se les demandan en su puesto y que ellos desde su posición de docentes pues no lograban visualizar, ¿no? He encontrado a lo largo de los años, directores con los que he hecho investigaciones, con los que he tenido conversaciones, y hay una ponencia por ahí que escribí con Jihan Poyato, una ponencia que se envió a Comie, donde estuvimos hablando de las motivaciones que los profesores tienen para ser directores. Y las motivaciones son muy diversas. Las motivaciones pueden ser incluso descansar de los grupos, o las motivaciones que tienen para ascender a veces, para muchas personas era alejarse de su jefe, ¿no? O sea, alejarse de malos liderazgos para poder ellos seguir creciendo en su trayectoria. Hay otras motivaciones que tienen los directores, y eso tienen en común los autores de este libro, pues que la motivación es generar innovaciones, generar beneficios para las personas que trabajan con ellos, sacar adelante proyectos, ¿no? Para el bien de la institución y de los equipos con los que están trabajando. Entonces las exigencias pueden ser muy variadas. Y hay otra cosa que también es relevante, que tiene que ver con los perfiles de los diferentes sistemas educativos. En algunos sistemas educativos, la formación, por ejemplo, docente, es una función del director escolar. O sea, no cuentan con personas externas, como es el caso de México, ¿no? Para formar a los profesores. Entonces, en este caso, puede ser que la experiencia docente sea un elemento relevante. No obstante, experiencia docente no significa saber liderar, saber manejar un grupo de profesores, saber orientar una institución, dado que son habilidades y competencias diferentes. Son dos caminos profesionales diferentes. Podría profundizar en el proceso de formación, en el proceso de formación de los directores en la autoetnografía. Lo que hicimos fue el resultado de diferentes intentos, ¿no? Porque fueron aproximadamente 9 o 10 ediciones en los que inserté esta estrategia, y a lo largo de esta historia se integraban estrategias, luego se quitaban las que se veía que no funcionaban, o estrategias que a veces para los directivos eran accesorias y que no podían transferir directamente a la función de trabajo. Entonces, finalmente, o sea, se logró una secuencia de diferentes técnicas que permitía a los directores ir profundizando su conocimiento. Entonces, pues a rasgos generales, puedo comentar que partimos de un análisis de los retos que tienen y de las exigencias que tienen en la función, y luego vamos aplicando algunas técnicas que se mezclan y que tienen que ver con la observación, con las entrevistas, con el manejo de grupos de discusión, pero no desde la perspectiva de la investigación en sí misma, sino con adaptaciones que permita a los directores aplicarlos de manera ágil y obtener información y conocimiento de sus colectivos docentes también de manera muy ágil. Entonces, digamos que el método tiene dos componentes. Uno sería el proceso de conocimiento y reconocimiento de lo que está sucediendo en la institución, y luego la segunda parte, pues es por supuesto la estructuración de todo este aprendizaje dentro de un caso de estudio, donde se pueden ver pues todas estas reflexiones y crecimiento que cada uno de los directores participantes tuvo en diferentes momentos. Y bueno, creo que ya cubrí las tres. Y sobre esto último, sobre el proceso, pues no sé si Alfonso, que él lo vivió de primera mano y bueno, tiene el pulso de los retos que te puedes enfrentar cuando lo aplicas, pues quieres comentar algo sobre esto, Alfonso. Sí, claro. Bueno, en mi caso fue todo a través de la vía virtual. Estuvimos observando sesiones de consejo técnico, todas realizadas a través de plataformas, y también las entrevistas
hice entrevistas con 20 personas de diferentes puestos y con diferentes responsabilidades en un contexto diferente al laboral, un contexto de mayor confianza con la intención de tomar un café. Y creo que eso, esta técnica de la entrevista resultó muy positiva porque yo me pude dar cuenta de muchas situaciones que yo no consideraba como directivo y que en este contexto de confianza ellos lograron compartirme. Y finalmente en el taller de ideación, yo lo tenía claro todo planeado y al final el resultado fue completamente diferente. Yo no esperaba que el colectivo incluyera la parte emocional de los alumnos, entonces estuvieron argumentando el por qué debimos haber trabajado primero esta parte para que pudieran responder en lo académico, y efectivamente fue un elemento que ahora lo tenemos muy presente a partir de la pandemia en nuestro diagnóstico, lo trabajamos de una manera paralela y los resultados están ahí en la parte académica, los buenos resultados académicos gracias a la parte del trabajo socioemocional. Todo esto como directivo yo no lo visualicé, ¿sí? Fue el equipo y salió del equipo. Entonces fue una experiencia verdaderamente positiva, aunque tuve que reestructurar todo, pero creo que de eso se trata, de escuchar al equipo. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, Alfonso está hablando acerca del café, acerca del taller de ideación, ¿no? Entonces, estas son estrategias que empleamos para que los participantes aprendan o puedan secuenciar esas técnicas para levantar información con ciertos cuidados, qué tipo de cuidados o qué tipo de cosas ver y supervisar mientras tienen las conversaciones. Y luego, en estos talleres de ideación, hay un esquema en el que ellos trabajan y logran validar las conclusiones que han tenido y logran también generar propuestas innovadoras, ¿no? Para poder solucionar o enfrentar ciertos retos a los que se están enfrentando y que han venido analizando durante lo largo del proceso. Y algo importante de considerar, pues creo que, bueno, hay un autor que no es muy actual, pero considero que es un actor muy importante. Es un documento libre que se encuentra en internet y lo pueden buscar como La Problematización. Y este documento, me parece que son Córdoba y Córdoba, no, si me falla, pero el título es La Problematización. Entonces, en este documento que es de libre acceso en internet, hay algo que se menciona y dice que cuando la investigación se centra en las formalidades que la academia hemos establecido como lo que es la investigación, se pierde la oportunidad de vincular el conocimiento que se genera con la realidad. Entonces creo que cada una de estas técnicas fue necesario hacer una adaptación para que la técnica fuera útil para las necesidades que ellos tienen. Es decir, una entrevista, por ejemplo, que ellos hacían, en promedio las personas realizaban 15 entrevistas, pero hubo directivos que analizaron, no sé, 40 entrevistas, 45 entrevistas, y hubo otros de colectivos muy pequeños que analizaban 3, 4, 5 entrevistas. Entonces, el análisis de estas entrevistas no se hacía como lo hacemos los investigadores, ¿no? Las transcripciones, las codificaciones, códigos abiertos, códigos inductivos, deductivos, análisis axiales, no se hacía de esta manera, pero sí tenían ciertas rutas de análisis que les permitía abstraer la información que para su liderazgo es útil, lo que ellos necesitan conocer de sus docentes, de los retos que enfrentan sus docentes y poder aplicar esto. Entonces, pues esta propuesta, además de pues todo este método, pues lo que pretende es eso, es acercar la investigación y el conocimiento que puede generar la investigación a campos tan prácticos. Creo que es momento de que el mundo de la investigación y el mundo de las aulas se acerque. Y bueno, pues de manera general es esto. Hay aquí, le voy a poner el dedo, hay aquí otro invitado que es parte de los autores y no sé si él quisiera, si no quiere hablar en este momento, no tiene por qué hacerlo, pero igual si quisiera comentar alguna cosa, que sepa que tiene su micrófono abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, pues un poquito abonando a lo que ya comentó la doctora Claudia y el compañero Alfonso también.
En general les podría decir que la experiencia pudo enriquecer bastante en mi caso lo que es la integración del equipo. En mi caso en particular, yo me iba integrando, digamos, a un nuevo ambiente de trabajo y llevar esta experiencia con ellos, todo el proceso de entrevistas, el proceso de café que mencionaba la doctora, estar haciendo estas sesiones, digamos, como para ir definiendo la planeación y ir definiendo de igual manera los objetivos del proyecto que estábamos desarrollando en ese momento. La verdad que sirvió bastante para facilitar la comunicación, integrar al equipo, generar confianza, cuestiones que realmente pues abonan bastante a lo que es la parte de liderazgo, ¿no? En este caso. Muchas gracias, maestro. Tenemos más comentarios que han ido poniendo en el chat, Claudia. Aquí la maestra Graciela Torres Delgado dice, sería muy grato tener el libro digital, gracias y felicidades. Nuevamente a la doctora, bueno, ya aclaramos que el libro se puede tener en formato digital y de manera gratuita. También pedí que pusieran en el Facebook Live la liga, el enlace de la página donde está el libro, por si alguien tuviera aún, no hubiera podido tomar el código QR. La doctora Jihan García Poyato dice, muchas felicidades, Claudia, por tan valiosa aportación al campo de la formación de los directivos en el ámbito educativo. Aquí tienes una pregunta más. Dice, me perdí un poco en la comunicación. ¿La modalidad de los diferentes cursos será presencial? Si es el caso, ¿cree que sería factible plantear el programa formativo en la modalidad en línea? También aquí seguramente este es un comentario que está en Facebook Live y que aquí nos hicieron favor de copiarlo. Muchas felicidades, Claudia. Sin duda esta nueva obra, producto de tu incansable trabajo académico, iniciado con la gestión de los subdirectores y ahora con esta propuesta transformacional de las prácticas educativas. Nuevamente felicidades, enhorabuena, el profesor José Manuel García Hernández, quien estuvo en unas etapas iniciales de tu formación y a quien le agradezco mucho que hoy nos acompañe también, por supuesto. Bueno, el doctor Juan Páez, que te da las gracias por la respuesta que le diste. Aquí está el enlace donde se puede descargar el libro y que está ya puesto en el Facebook. El maestro Pedro Damián dice, empecé a revisar el libro y ahora que escucho los antecedentes me parece que es una excelente herramienta no solo para preparar a los directivos, sino para el público en general. Lo siento como una estrategia para conocernos y conocer nuestro entorno, para poder transformarlo. Me recuerda al gran maestro Paulo Freire, quien sugería que a través del diálogo nos reconocemos para lograr estos cambios en nuestro entorno. Lo que aporta la doctora me parece trascendente porque nos presenta la autoetnografía, la reflexión en lo individual para la transformación de la colectividad mencionada por uno de los ponentes. Soy docente, pero me identifico plenamente con el método. Claro, yo creo que también puede funcionar para los docentes para mejorar mi práctica pedagógica. Gracias por compartir su investigación. Y aquí está, bueno, tú también pusiste donde se puede encontrar el libro en su versión virtual. Y bueno, no sé, Claudia, si vamos haciendo ya un cierre de la sesión de hoy. Yo quiero agradecer, por supuesto, a nuestros invitados especiales, al doctor José María García Garduño, al maestro Alfonso Delgado y a otros autores que te han acompañado en esta sesión y decirles que pues aquí en el IDE estamos muy contentos de haber contado con su presencia y que esperamos que en otra ocasión podamos seguir compartiendo nuestro interés en estos temas. Y pues, Claudia, si quieres también ya hacer un cierre, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Ya les agradecí durante la sesión, pero quiero ahora dar las gracias a personas que no están presentes aquí y que han contribuido mucho a ese trabajo, por supuesto, al resto de los autores que han participado en esta obra. A todos los directores que se han formado conmigo y que no han participado en esta obra, también agradezco muchísimo toda la generosidad y la confianza que han puesto en este proyecto y en este trabajo. Y quiero agradecer al comité que evaluó este libro. Fue un grande comité. Este comité estuvo compuesto pues primero por el doctor José María García Garduño, por el doctor Charles Slater de la Universidad de California y por el doctor Serafín Antúnez de la Autónoma de Barcelona
Y pues estas 3 personas, como ustedes saben, tienen una amplia trayectoria en el trabajo con docentes, con directivos especialmente, y bueno, el doctor José María en todos los métodos de caso. Editora Nómada, que ha sido una mano derecha, incansable en sus correcciones, y bueno, todo este equipo, realmente ahorita que estuvo saludando al profesor Juan Manuel, esto fue un comité de tesis, nos hicieron trabajar muchísimo, llegaron muchísimas correcciones, pero gracias a sus comentarios, a sus propuestas, a sus exigencias de perfección, esta obra es lo que es. Todos los autores trabajaron mucho, contestaron en tiempo, también tuvo un gran trabajo pues de edición, de correcciones, de complementar información que faltaba durante los casos. No saben ustedes todo el trabajo que hay detrás de esta obra, por lo tanto, pues yo en lo personal le tengo mucho amor a este trabajo y muchas personas han contribuido. Entonces, pues nada, solo mencionarles, agradecerles esto que han hecho por nosotros, sus revisiones, y bueno, pues espero que la obra sea de interés. La obra en su versión digital está abierta al público en el enlace. Van a encontrar también ahí un acceso por si alguien lo desea en papel. Y bueno, pues esperamos seguir conversando sobre este proyecto y pues muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias a la universidad, al instituto y a la unidad por darnos este espacio para comentar este bebé que les traemos con mucho amor. Bueno, pues quisiéramos tomar una foto porque haremos una nota para nuestro boletín del instituto. Quisiéramos pedirles por favor que enciendan sus cámaras, que nos van a hacer favor. Mis compañeros, no sé si Juber andas por ahí. Hola, buenas tardes, doctora. Por Sí, aquí. aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Juber. Le Muy voy a amable. contar a la cuenta de 3, voy a hacer la captura. 1, 2, todos sonriendo. 1, 2, 3. Permítame, voy a hacer otra, por favor. A ver, permítame. Voy a hacer una más, por favor. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juber. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, pues si quieren, suspendemos ya la grabación. Nos quedamos aquí para despedirnos. Muchísimas gracias.